Bueno, entonces vamos a partir con una breve presentación, así como contar quiénes somos, para conocernos y así ver cómo podemos avanzar. Ajá. ¿Qué quieres? Pues de aquí para allá, de allá para allá. Hola a todos, yo soy Jorge Muñoz, estudié Derecho aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también estoy estudiando Filosofía, voy en quinto semestre. Entonces, mi idea es ver al derecho desde un aspecto crítico y precisamente por eso me metí a la maestría en sociología aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, porque me parece que tienen ese pensamiento marxista que tanta falta le hace al derecho. Ya estamos un poco hartos de la filosofía tradicional, entonces hacerle una crítica desde ese sentido. Entonces, igual soy de nuevo ingreso aquí en la maestría y pues estoy muy contento de hacer este espacio. Qué chido, ¿no? Yo me llamo Luis Texis Mendoza, igual estudié Derecho en la UAP. Ahorita estoy haciendo una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Tlaxcala. Como Jorge, pienso que en Derecho realmente no se nos están dando casi fundamentos filosóficos y mucho menos críticos. Entonces, sí, como que ese es mi objetivo, ¿no? Tratar de que desde mi ángulo, desde mi frente, tratar de revolucionar un poco el derecho y pensarlo desde diferentes perspectivas, porque desafortunadamente los abogados a veces somos demasiado positivistas, concretos, o nada más nos dedicamos a buscar el dinero y realmente nadie piensa si lo que se está haciendo es justo o no, o qué. Entonces, pues eso es lo que... Bueno, qué padre. Buenas tardes a todas y todos. Soy Sergio Martín Tapia Arguello. Yo soy egresado de la maestría en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades e igualmente egresado de la Facultad de Derecho de la UAP. Soy abogado, notario y actuario, como dice el título, por la UAP. Y actualmente soy investigador doctoral en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal. Soy personal y teóricamente alumno del doctor Oscar Correas, fue mi maestro, mi profesor, mi mentor durante muchísimos años. Incluso él fue mi asesor de tesis y director aquí en el instituto. Yo trabajo cuestiones de derecho y derechos humanos desde una perspectiva marxista y actualmente, como les comentaba el otro día en el grupo, por un giro del destino, un giro que mi maestro me decía siempre, ¿estás seguro? Me fui a trabajar con Boaventura de Sousa Santos allá en el Centro de Estudios Sociales de Coimbra. Y bueno, ¿no? Yo he trabajado mucho con Pachucanis y teoría marxista en el derecho. Traduje algunos textos al español que fueron publicados recientemente y pues bueno, siempre han trabajado en eso, ¿no? Teoría crítica de los derechos humanos. Crítica, dijera Engels. Exactamente. Bueno, yo soy Juan Pablo Arrué, soy abogado de la Universidad de Chile, y actualmente estoy cursando la maestría en Sociología en el instituto. Y bueno, me acerqué al instituto desde hace algún tiempo, empecé a asistir de oyente al curso del Capital de John Holloway. Después asistí a un curso de John también, que se llamó Estado de Capital, y ahí, bueno, empecé a meterme a toda a imbuirme de todo el pensamiento, ¿no? que emergió en este instituto, ¿no? Pensamiento crítico propio de aquí. Y empecé a pensar la problemática en que yo me había involucrado ya laboralmente. He sido abogado litigante en materia laboral y me dediqué un tiempo también a la constitución de cooperativas de trabajo, desde una cooperativa de abogados y abogadas. Conformamos en 2017 con varios compañeros de universidad. Y bueno, en esa cooperativa, digamos, pasó a formar parte de una federación y bueno, también ahí empecé
digamos, a meterme en todo el pensamiento de la autogestión, ¿no? Y bueno, empecé a poner en relación y en diálogo también esa experiencia con todo lo que fui aprendiendo en estos cursos con John y en lo que fui aprendiendo también en el seminario de teoría crítica, donde tuve el privilegio y el alumbramiento, ¿no? de, de leer a Pachucanis comentado por doctor Sergio Tapia aquí. Doctor Simi, doctor Simi. Doctor Sergio. Por Sergio. Y bueno, eso para mí significó digamos, una profundización crítica bien intensa que yo no había, digamos, yo no había leído sobre el marxismo jurídico antes y no significó un giro, un revolcón de las ideas que yo traía, ¿no? Como abogado, las cosas que había estudiado, toda mi práctica empezó a transformarse de forma crítica. Y bueno, a partir de eso también me puse en contacto con Sergio y empezamos también a pensar la formulación de este espacio para poder seguir profundizando en esta lectura de Pachucani, pero también en otros temas que nos puedan interesar para nuestras investigaciones, para nuestras inquietudes también prácticas. Así que, bueno, muy agradecido de Sergio que podamos empezar a pensar en esta instancia. Jorge también que también se movió para que pudiéramos conseguir esta sala y este espacio que ya, bueno, Pati ya nos dijo que podíamos contar con ella semanalmente, así que Perfecto. genial porque resolvemos también el asunto, digamos, de poder transmitir a los compañeros de Chile, bueno, que hay varios que se interesaron hace un tiempo cuando empezamos a organizar esto y que están en el grupo WhatsApp, pero yo creo que, claro, obviamente requiere, digamos, toda una logística de coordinarnos bien con los horarios, que el horario sea el que nos acomode más, pero bueno, que ya tenemos esta posibilidad de a lo mejor conseguir, si queremos cambiar el horario, de salir este horario. Sí. Así que, este, eso básicamente. Yo creo que podríamos quizá, no sé, lo dejo sobre la mesa. Pero antes, no sé si José Manuel, ¿quieres presentarte? Si estás por ahí, porque sé que estás como... Ah, excelente. Hola, hola, sí, sí, estoy escuchando. De hecho, agradezco que el micrófono porque de hecho se escucha muy bien. Mi nombre es José Manuel Sánchez, yo soy también abogado, estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, acá en Chile. Soy amigo de Juan Pablo hace varios años, me he dedicado al derecho laboral fundamentalmente, soy abogado laboral de sindicatos, específicamente sindicatos de profesores. También, más que nada desde el ámbito de la asesoría, sin perjuicio también de la litigación. También me he dedicado, por lo menos me he tratado de especializar en derechos humanos y en temas indígenas en general. Por lo tanto, cuando Juan Pablo me comentó hace ya bastante tiempo la idea de organizar estos espacios de estudio crítico del derecho desde la perspectiva marxista, cosa que aquí me parece muy, muy interesante, porque Juan Pablo podrá dar cuenta que en Chile eso sencillamente no existe. No, no se trabaja, no se conoce, incluso yo desde la perspectiva indígena tampoco se trabajan los temas de decolonización, son muy incipientes, como mencionaba uno de los compañeros, Boaventura de Sousa prácticamente no se lee, no se conoce dentro del ámbito jurídico, sino que profesionales o académicos muy específicos lo hacen. Por lo tanto, me parece un espacio súper interesante en el cual poder participar y no solamente más que nada de aprender, porque como en ese sentido yo soy solamente abogado, no estoy cursando en este momento estudios de posgrado de nivel de magíster. Sin perjuicio me interesa mucho dedicarme con posterioridad más que nada a las ciencias sociales, me gustaría de hecho dedicarme un poco más a la antropología y hacer antropología jurídica. Así que eso, es un agrado conocerlos a todos y un agrado escucharlos también. Muchas gracias, José. Sí, precisamente, que era lo que me llamaba la atención. Óscar Correas, su maestro de aquí del compañero Sergio, fue egresado de la Benemérita Universidad, también de la UAP. Y también es interesante ver que aquí en México y en Puebla, teniendo a ese monstruo del marxismo jurídico, la misma UAP nunca nos enseñaron marxismo, o sea, entonces, pues sí, muchas gracias por tu presentación y también estamos muy contentos porque
abogados que se reúnan para estos temas. Y pues es bien complicado, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Sabes qué? Esto no es algo de ahora. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Que yo cuando estudiaba Derecho, yo estudié Derecho entre 2001 y 2005, ¿no? Hace 20 y tantos años. Bueno, 21 años, está. 20, también, 21 años. Pero yo me acuerdo mucho, ¿no? Que yo veía en la carrera y veía los textos y yo decía, esto no es para mí. O sea, esto no manches, o sea, todo está construido para defender al poderoso, o sea, no hay otra manera, y te imbuye de una forma ideológica permanente en donde lo justo es lo que le favorece a aquellos que tienen poder. O sea, ese es el derecho burgués, ¿no? El derecho moderno. Y yo me acuerdo que un día entré a la recién estrenada biblioteca de posgrado de la Facultad de Derecho. Debo haber estado en séptimo, en octavo semestre. Y Pau, que era la bibliotecaria en ese entonces, ahora ya jubilada, me vio, ¿no? Siempre yo llegaba a leer mucho ahí, y me dijo, ay, Sergio, oye, ten cuidado porque allá atrás trajeron unas cosas, pero ni sé dónde las voy a poner porque pues, nadie las lee. Entonces, yo siempre cuento esta anécdota en donde yo entré y vi sobre un mueble gigante, ¿no? De metal, un montón de revistas, y siempre lo digo, revistas que como las mariposas amarillas de Macondo, ¿no? De Mauricio Babilonia, porque estaban abiertas de par en par así, como si fueran así, todas así. Y entonces yo dije, a ver, voy a agarrar una, y agarré una, y era crítica jurídica, la revista de mi maestra. Y empecé a ojear, y yo me acuerdo, el primer artículo que leí fue un artículo de Peter Fitzpatrick sobre la metodología del derecho moderno. Y cuando yo lo terminé de leer, dije, y me puse a leer todas las revistas, todas. Yo dije, no, pues sí, el derecho es lo mío, pero este derecho, no lo que nos enseñan ahí en clase de administrativo. ¿No? Y bueno, yo especialmente en derecho económico tuve algunos problemas con un profesor que partía de una visión de que lo que yo decía era una cuestión ideologizada, ¿no? Y yo lo creí durante mucho tiempo, hasta que leí unos textos bastante interesantes en donde decían, bueno, pues es que hay una ideología de la no ideología. Lo que tú dices no es ideología, pero lo que dicen los otros es ideológico, ¿no? Y mi maestro fue, sin duda alguna, el salvavidas de mi profesión jurídica. No solo como práctica permanente de abogado, sino también teóricamente para la construcción de la idea de lo que es el derecho. Para dejar de deificarlo y demostrarlo como una cosa. Y entonces siempre le decía, crítica jurídica fue para mí las mariposas de Mauricio Babilonia que se liberaron cuando descubrieron que podía construir otro derecho. Sí, muy interesante. Igual, no, y es que, o sea, me causa esa reacción porque los tres somos egresados de la misma. Sí. Y creo que cada uno tuvo como que ese contacto con algo distinto que nos trajo a lugares diferentes. Porque, por ejemplo, igual mi experiencia en derecho económico fue buena, porque ahí toqué digamos que mi profesor me enseñó teoría económica. Ajá. Entonces, desde ahí igual me fue, y ahí fue mis primeras aproximaciones con el marxismo, pero este profesor era economista de formación, con doctorado en Derecho. Entonces yo me fui metiendo, el chiste es que acabé como nómada en la Facultad de Economía, y de hecho también invité a Luis, y hemos tomado cursos sobre marxismo, desde ahí de la crítica de la economía política, y tanto así que igual decidí hacer mi tesis, igual como abogados, pues supongo ya conocemos el análisis económico del derecho, que es esta herramienta anglosajona que viene a querer economizar todo. Increíble. Mi tesis de licenciatura fue precisamente eso. Como yo no tenía una formación marxista tan abundante, lo que hice fue comparar la idea de validez jurídica con la idea de eficacia del análisis económico. Entonces, pero ya
precisamente como lo dije en mi presentación, el estar aquí ya es tener una tercera perspectiva, ya no la hegemónica, ni tanto economicista, ni tanto filosófica, sino ya crítica. Entonces, igual es interesante. Pues no sé si buscan decir otra anécdota o ya pasamos de lleno al texto. A mí en la universidad, sí, yo no, bueno, obviamente no, tampoco tuve un profesor de derecho propiamente que tuviera una perspectiva crítica, pero sí tuve cursos de filosofía. Tuve un curso, bueno, tuve dos cursos con un profesor, con un marxista hegeliano, se llama Carlos Pérez Soto, que me inició como en la crítica marxista, no vimos como crítica al derecho, pero sí marxismo en general, y un curso sobre Hegel también. Que bueno, aquí también con el texto, como comentando con el texto, y bueno, que es algo que también que vengo pensando también para algunos aspectos de la tesis, quizá puede ser la idea de las categorías jurídicas como, eh, como apariencia real, en definitiva, ¿no? Esa idea que está como de lleno en el capítulo 1, pienso, y en el capítulo 2, así, más de lleno, me parece así una idea súper fuerte también no, para que, en el fondo también para pensar críticamente a la crítica a su vez, que consiste solamente no en la crítica del derecho como mera ideología, como mera cuestión mental, sino en la psicologización de la ideología y que verlo también como una forma actuante, un pensamiento objetivo que va también haciendo la realidad y pensar desde ahí la crítica jurídica me parece, o sea, apasionante, así, explosivo. Ay, dice, fuera de ¿qué pasó? Que como tenemos la cuenta gratuita, no, hay que empezar otra vez, ¿no? Otra vez. Ah, o sea, solamente hay que apretar No sé qué sea. ¿Cuánto dijo? hay que esperar 10 minutos. No, no, en 5 minutos, 6 minutos. La sesión y la Pena. Ay, y no grabamos el audio en paralelo, ¿sí? O si lo estás grabando. Yo no lo Sí, puedo no, hacer. cuando el proyecto nos salga, Claro. apartamos el audio desde ahí y ya. ¿Qué dijo el compañero José? Que se escucha bien. Igual José y... Se escucha perfectamente, chicos. Ah, perfecto. ¿Él lo está grabando? Perdón, José, ¿qué dijiste? Les decía que se escucha perfectamente y no sé quién puso a grabar, pero se está grabando. Yo lo puedo ver que se está grabando. Ah, perfecto. Ya, Igual, bueno. José, y para los compañeros que se integren en las siguientes sesiones, pueden levantar su manita, los que estén en línea, Claro. y participar si es que quieren entrar al debate o a la discusión. Y pues eso sería todo. Nosotros aquí con nuestra... Oigan, amigos, ¿y no les pareció? Porque a mí me pasa mucho cada vez que leo Pachucanis, que de pronto cuando Pachucanis dice, hay gente que se dice crítica y que hace esto, pero está mal, y que uno dice, ala, estoy mal entonces. O sea, y que uno se pone a leer y dice, a ver, pero ¿por qué estoy mal? Y después de leerlo, uno dice, bueno, sí, tiene razón. O sea, como esto, ¿no? De que nosotros tratamos de escapar de una idea eminentemente formalista del derecho, como un constructo eminentemente normativo, un sistema de normas que se articula a través de una institución estatal. Y dice, pero claro, los críticos lo que normalmente hacen es decir, bueno, vamos a hacer una visión sociologista, ¿no? O economicista sobre el derecho. Y después cuando lo hacen, quedan muy contentos, pero está mal. Dicen, está mal porque dejan fuera el elemento eminentemente normativo jurídico. Eso es lo que le preocupa, Sí, claro. y dice, La forma jurídica claro, porque eso entonces si tú haces eso, le entregas el elemento normativo jurídico al formalismo. O sea, lo que estás diciendo es, solo el formalismo puede estudiar eso. Y entonces le das armas a la actividad tradicional de decir, lo verdaderamente jurídico es esto. Lo que ustedes hacen es estudio economicista, sociologista, que era algo que le decían mucho a mi maestro, ¿no? Y en lo que dices, no, a ver, la estructura de la norma tal y como existe en la realidad se puede ver desde una visión eminentemente abstracta, eminentemente idealizada, como la consigue el formalismo, o desde una visión real, material de la sociedad.
pero sin caer en el sociologismo de tratar de explicar con la sociedad la existencia de la norma. No como, ay, porque es que la sociedad es así, entonces la norma es así. Mi maestro en uno de los textos que yo más he disfrutado, que se llama Sociología del Derecho y Crítica Jurídica, él dice, normalmente los abogados críticos caen en el historicismo y te dicen, nosotros tenemos en el Código Civil mexicano una cosa y en el Código Civil argentino, no me acuerdo de la institución, pero dice, en el Código Civil mexicano y en el argentino tenemos la misma institución, pero en sentidos eminentemente opuestos. Y entonces la gente, sobre todo crítica, suele decir, eso se explica a través de la historia de cada país. Pero esa historia es una historia vacía, porque no se entiende que ambas cosas tienen una función social específica, que es la de construir la explotación del capital en nuestras naciones de la manera en la que mejor se articule en cada una por las luchas y resistencias que se hacen en cada una de ellas. O sea, como aquí los sindicatos son muy fuertes, entonces se articula en un sentido. Como en Argentina existe un régimen dictatorial, se articula en el opuesto. Pero ambos sirven para establecer una forma social de dominio y establecer la explotación mejor del capital. Sí, de hecho, yo quiero comentar algo. Ajá, precisamente eso, y le venía comentando a Juanpa. Dije, lo que más me impresionó es que Pachucanis nos habla, yo diría, desde la teoría del conocimiento del derecho, nos habla que no podemos apartar, digamos, estas formas de lo jurídico, porque si no acabamos en reduccionismos que de todos modos no llegan digamos, a la raíz jurídica, como estás diciendo. Entonces, le digo a Juanpa que nos está diciendo, repensemos el derecho, desde de la formalidad, y que igual advierto que me va a salir a veces Durkheim, porque estoy recién leyendo y también me parece muy interesante, porque hay tiene un aparato teórico bastante bueno desde la sociología para entender también el derecho, y que a mí me fue inevitable entremezclar esta posesión jurídico-marxista con Durkheim, porque lo que estabas diciendo de estas figuras, instituciones que están en el mismo derecho, codificadas, pero al final que el mismo derecho, siendo enajenado ya por el capitalismo, hace que se estatalicen ciertas dinámicas, ciertas formas de lo social, o representaciones sociales, diría Durkheim, para que se siga manteniendo el propio sistema, que en este caso el Estado viene a mantener esas dinámicas, y que el derecho es el instrumento predominante para darle esa, digamos, construcción legal para seguir reproduciendo ese tipo de cuestiones. ¿Sabes que Durkheim tuvo un alumno que fue abogado y que trató de articular una teoría del derecho? Se llama León Digit. No, todavía no. Bueno, León Digit tiene en español están traducidos un par de libros de él. Francés también. Sí, era su alumno directo, o sea, fue su alumno de licenciatura, maestría, bueno, no había maestría, ¿no? De licenciatura y de doctorado. Pero es el famoso Sí, el Digit. constitucionalista. Sí, él fue alumno directo de Durkheim. Él fue alumno directo de Durkheim, que tiene la idea de que el problema del derecho moderno, obviamente tiene una visión bien conservadora, Sí. pero él dice que el gran problema del derecho moderno no es la explotación, o sea, no es nada de eso. El gran problema es que utilizan el concepto de derecho subjetivo cuando la verdadera normatividad jurídica de la modernidad debería utilizar la idea de función social. Y entonces hay en Fontamara, en la colección de mi maestro, un texto que se llama Las transformaciones jurídicas del derecho desde el Código Civil Napoleónico. Y ahí te articula como la visión. Haz de cuenta Durkheim, como si Durkheim hubiera dicho, voy a estudiar el derecho. Y se pone a ver, ¿no? Se pone a decir. Entonces, una cosa bien chida es que dicen, bajo el derecho subjetivo, este es mi teléfono. Entonces, como este es mi teléfono, yo lo puedo romper, lo puedo meter al agua, lo puedo aventar, lo puedo regalar. Es mi teléfono, mi derecho subjetivo.
Es decir, la facultad exigendi que yo tengo sobre este teléfono me permite hacer lo que yo quiera con él. Ah, lo que tú explicas de la formación del derecho de propiedad. Sí, pero él, la idea de función social, me hace preguntarme, antes de hablar de mi derecho a hacer lo que yo quiera, ¿para qué funciona socialmente este teléfono? Y si este teléfono funciona socialmente para comunicarse, pero yo no quiero comunicarme, mi obligación social es entregarlo a otro que si quiera. Entonces, por ejemplo, Durkheim estaba totalmente en contra de la herencia. Decía que la herencia era una de las peores instituciones del derecho burgués. Y Digit articula jurídicamente eso. Está bien chido, ¿no? El libro es muy barato en Fontamara. Okay. Si te interesa, deberías. Sí. Pues, es muy difícil encontrarlo en línea, pero. Sí, lo más. Pero en físico es bien barato. Sí, es bien barato. Falta un minuto, no sé si cortamos. Cortamos. Sí. A ver, José, ahorita te paso el link por WhatsApp para la siguiente reunión. No hay problema. Si usamos ¿que no qué? Que no lo subiera a línea. O sea, que no lo Ya, subiera, ya. pero que sí, que lo pasara con la gente interesada. Ah, perfecto. Sí, pues ya iniciamos la segunda parte. Sí. Igual ahí a ver si lo puedo editar al rato para cubrirla, pues. Para el día de hoy leímos el capítulo 1, capítulo 2. Fue introducción, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, no sé si alguien gusta comenzar a abordar algún punto. También igual como que la organización queda ya sobre la mesa, si hacemos algunos ejes de debate, o si es libre, o si como ustedes piensan. Me gusta trabajar de una manera bien horizontal, ¿sabes? Pero si ustedes creen que está mejor como articulado, lo que podríamos hacer es como que cada uno de nosotros fuera haciendo cada sesión como responsable de dar una presentación general, ¿no? Y después como debatir temas que cada uno traiga también, ¿no? Sí, la idea de los ejes era que cada uno hiciéramos como un planteamiento, Sí. subirlo a un Word y abordarlo aquí. Sí, pero si no, puede ser así espontáneo, así. Como queremos, como por ahí espontáneo. Igual quizás está bueno la idea de encargado para el caso de que alguno esté muy cargado alguna semana, que pueda no cargarse tanto con Sí. Ajá. Sí, creo que podría ser así. Ok. Yo ahora, claro, como que preparé notas así como de notas mías en realidad, como sobre el texto, pero no sé si podría como. Hoy tú eres el encargado. Hoy tú eres el encargado, sí. ¡Ah, no! Debe ser Bueno, pero claro, puedo hacer como comentar quizá algunas notas, pero no sé si algo muy organizado. Si quieres en lo que tú haces eso, yo doy como un contexto general de Pashukanis y eso. Ay, que se puede partir. Pero tú prepara. Bueno, Evgeny Vladislavich Pashukanis fue un jurista soviético, eminentemente ruso, antes que soviético, que se encargaba de labores administrativas y jurídico-políticas durante el zarismo. Él se unió muy temprano al partido bolchevique. O sea, no es como otras personas que se unieron ya cuando iba como a ganar, ¿no? O sea, ni cuando, así como, ay, los bolcheviques están colgando a los que no se unen, entonces, yo siempre he sido bolchevique, ¿no? No. Él se unió bastante temprano, a tal grado que incluso hay documentación que no se sabe muy bien, ¿no? Porque, bueno, ustedes entenderán por qué, pero que parece ser que él ya estaba por iniciar un procedimiento en su contra, ¿no? Precisamente por eso. Ahora, Pashukanis trata de articular una teoría jurídica que rompa con una visión eminentemente formalista que estaba articulando desde el bolchevismo, ¿no? Que básicamente lo que estaban haciendo los bolcheviques eran dos caminos. Primero, tomar la visión formalista del derecho y articularla a la visión soviética,
o bien articular visiones de naturalismo jurídico, ¿no? Es decir, en teoría, en palabras de Pachucanis, repitiendo las formas burguesas de entender el derecho. Pachucanis escribe algunos artículos, él se convierte en uno de los comisarios del pueblo de la Unión Soviética, es el primer gran comisario del pueblo, y trata de articular una visión jurídica que estructure una visión soviética y marxista sobre el fenómeno de la juridicidad en la sociedad moderna. Tiene un pequeño problema, y el pequeño problema es que, a diferencia de otros anteriores y contemporáneos a él, estructura la historicidad del derecho. Una historicidad en un doble sentido. Por un lado, el derecho tiene una historia, y por el otro, el derecho está en la historia. Es decir, el derecho no surge de la nada, no es este elemento eterno que nos hace, o sea, que los profesores de derecho romano y de introducción nos dicen, ubi jus, ibi societas, y tú dices, sí, pero, ¿sabes? Jus no es derecho. Y dicen, claro que lo es una traducción. Sí, pero no es una traducción literal, es una traducción intercultural, somos culturas diferentes. Entonces, lo que me parece a mí Pachucanis trata de presentar primero es, por un lado tenemos el gran fenómeno normal, natural de la humanidad, de la normatividad jurídica, es decir, la estructuración de reglas de comunión social, y por otro lado el derecho como fenómeno histórico. Y el derecho es moderno, el derecho surgió, tiene una historia y va a acabar. Eso le genera problemas con Stalin, le genera grandes problemas con Stalin, porque con Stalin, y especialmente quien era como el favorito y protegido de Stalin, que es Vyshinsky, porque a partir de la interpretación de Vyshinsky, lo que Pachucanis está haciendo es decir que el derecho soviético no es verdadero derecho, y eso es humillante para la Unión Soviética. Entonces, Pachucanis, que era ya en ese entonces el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la URSS, termina haciendo una carta de mea culpa, como muchos otros, que no lo salva, y termina yéndose a Siberia, ¿no? A un viaje todo pagado por Stalin. Y Vyshinsky básicamente toma las ideas de Pachucanis, que no solo son las de Pachucanis, sino también las de Stushka, ¿no? En la función revolucionaria del derecho y el Estado, que hablan de la historicidad del derecho, presentarlas como desviaciones pequeño-burguesas que pretenden mostrar una especie de excepcionalidad histórica del derecho soviético, y ambos terminan sancionados, ambos terminan ocultados, ambos terminan eliminados de la forma de las instituciones jurídicas soviéticas. Y la recuperación de Pachucanis, la de Stushka mismo, se debe parcialmente al trabajo de Hans Kelsen. Hans Kelsen escribe 2 libros que en español fueron traducidos en uno solo, en MC, en Argentina, en los 50s. Los 2 libros son La teoría bolchevique del Estado y La teoría marxista del derecho, que en español son La teoría marxista del derecho y el Estado, ¿no? En donde él analiza el planteamiento de Marx, Engels, Lenin, Pachucanis, Stushka y Vyshinsky. Para mí, la crítica de Kelsen a Pachucanis es muy buena, es muy, muy buena, pero es cruel. Pero es Cruel. Porque él escribe 2 artículos sobre Pachucanis. En el primero hace una visión eminentemente formalista sobre la teoría de Pachucanis, que es muy buena. Nosotros tendríamos que leerla y tendríamos que cuestionarla y discutirla. Y una otra en donde básicamente dice, es que Pachucanis fue cobarde porque no se enfrentó a Stalin. Eso no va, ¿saben? O sea, porque estoy seguro que Kelsen no se habría enfrentado a Stalin tampoco. Claro, exactamente. Pero el libro es bien bueno, es muy difícil de encontrar. Yo lo tengo. No les puedo prometer que lo escaneamos, porque es un libro muy viejito, ¿saben? Y en internet solo está en inglés, no está en español. Y bueno, después, con posterioridad, Pachucanis, imagínense, la versión esta de Teoría General del Derecho y el Marxismo,
desde los 20, del 28, del 20 algo, no recuerdo el año, pero las traducciones al español son del 76. O sea, pasaron casi 50 años en donde Pachucanis fue eminentemente borrado, ¿no? Y el regreso de Pachucanis se debe en gran medida a la crítica que hace él, que al ser mismo, a Wyszynski, que fue el gran comisario de la Unión Soviética durante toda la época staliniana, y que no hace más que tomar la teoría de Kelsen y quitarle, o sea, es así donde Kelsen dice, tenemos que hacer una teoría pura del derecho, borrar pura, y tenemos que hacer una teoría de clases del derecho. O sea, es formalismo feo, ¿no? Así, ponerlo en términos eminentemente jurídicos. Las grandes cosas de Pachucanis, desde mi perspectiva, son tres. La primera, establecer la historicidad del derecho. El derecho no ha existido siempre, es un fenómeno histórico, por un lado. El segundo, entender al derecho no en el fenómeno normativo, sino establecido como una forma que asume las relaciones sociales en un momento histórico determinado. En particular, en el caso de él, dice que la especificidad se encuentra en el intercambio de mercancías. Y finalmente, el tercero, tratar de problematizar lo que nosotros entenderíamos como el sentido común jurídico burgués, que todos lo tenemos. O sea, yo lo tengo, yo me veo a mí mismo, identifico cuando leo una ley, o sea, yo pienso en términos de sentido jurídico burgués. Y pues ya, entonces ya ahora vamos a presentar. A mí una inquietud que me quedó, que no la tengo del todo resuelta. Entiendo que hay como una suerte de pensar la normatividad como algo que versus el derecho, ¿no? Se vería como algo, sí, como una suerte de categoría. Y no sé, me inquieta, me inquieta todavía como qué contenido también tenemos ahí cuando nosotros hablamos de eso. Eso como por una parte, no lo tengo muy desarrollado en verdad, pero lo veo como un trasfondo, ¿no? Cuando hacemos la crítica a la forma jurídica. Bueno, la otra cosa, ya la comenté un poco así como superficialmente, ¿no? Que a mí me atrae mucho, ¿no? Esta idea de pensar, ¿no? Al derecho como una apariencia real, ¿no? Bueno, a mí me hace mucho sintonizarnos con las cosas que nosotros vimos en el curso del Capital. Me atrae mucho también profundizar ahí, ¿no? Ver cómo poder hacer un nexo con la crítica al formalismo también, ¿no? Bueno, estoy también poniendo en relación, ¿no? La crítica al derecho con ciertas cosas que yo también en las que quiero entrar en mi investigación. Me pasa que en mi experiencia que les contaba un poco, yo sé que con las organizaciones de la autogestión, ¿no? La Federación de Cooperativas en la que yo participé, también hay mucho jurídico, eh, hay mucha actividad gestionaria que entra, ¿no? En esta idea de que enfoquemos nuestra lucha en una lucha jurídica por obtener ciertas ventajas en el derecho, ¿no? Ciertas ventajas, bueno, ahora antes de que se cerrara el proceso constituyente, hubo hartos compañeros que entraron, ¿no? En instancias de debate para la introducción de ciertos contenidos que favorecieran a las cooperativas eh, en su posición en la Constitución, ¿no? Eso por un lado, por otro lado también como tener ventajas, tipo como frente a las postulaciones del fondo, cosas más muy concretas, ¿no? Y bueno, en mi investigación lo que yo estoy tratando de hacer es un diálogo con esta experiencia disciplinaria, con la idea de reconocimiento mutuo en la lectura de Hegel de esta categoría
a partir de la lectura de Richard Gant, de esta categoría hegeliana, ¿no? Y Richard Gant toma, digamos, ciertas ideas que también tienen su dimensión jurídica, ¿no? En Hegel, que son las ideas de la crítica a la libertad negativa y la libertad positiva como precisamente la forma en que la relacionalidad en las organizaciones autogestionarias va abriendo una libertad auténticamente racional y no una mera limitación entre esferas individuales de interés, que es como la idea de la libertad negativa. Y eso, bueno, también se relaciona con las críticas o las formulaciones que vienen haciendo los abogados también, que estamos involucrados en los procesos autogestionarios y de cooperativas para incidir en la forma de la regulación de las cooperativas. Bueno, tener una mirada crítica del derecho que permita pensar también críticamente por qué, cómo tenemos que nosotros mirar y pensar esta lucha, o cómo criticar esta deriva de la lucha y abrir otros horizontes en relación al fenómeno jurídico, cómo nos relacionamos con él. Y eso ahí me quedo más que nada, no sé si puedo como entrar como al tema de fondo del texto, porque todavía estoy como procesando, pero eso más que nada. Sí, bueno, a mí me gustaría, a ver si como que preguntarles una inquietud que me surgió leyendo. ¿Hasta qué punto creen que la teoría neoconstitucionalista podría como que ser un avance para evitar, o no ser, ahora sí que formalistamente feos, ¿no? Como exagerar en el formalismo y la ley es la ley y todo, ¿no? Se supone que el neoconstitucionalismo justamente trata de cambiar eso, pero yo siento que como que en los albores de crear al derecho como un sistema, como que se está, como justamente lo decían, como que el formalismo no se está tocando tanto, sino que lo están haciendo como un fenómeno muy complejo, pero que realmente, o sea, más allá de como que en la práctica, incluso siento que la construcción misma sigue siendo como muy formalista, no sé si tienen como una opinión al respecto de eso. Bueno, como que uniendo los tres diálogos que hemos tenido aquí, tanto Sergio, Pampa y Luis, también me uno como a esa intencionalidad primero y después a mis metas, ¿no? Digamos, este proyecto le tengo ahora sí que muchas expectativas, porque precisamente el nuevo paradigma del neoconstitucionalismo pareciera una venta con mucha promoción, con mucha propaganda, como si fuera a ser la panacea para este momento de crisis que estamos viviendo, ya todo, ¿no? O sea, humana, política, ecológica, y me parece que Pachucanis desde la introducción es muy tajante y muy radical. El derecho es burgués y por lo tanto cuando lleguemos a una fase en donde ya no existe el Estado, tampoco va a existir el derecho. Y esa cuestión a mí me interesa mucho porque sería fantástico, que yo sé que quizá no lo logres, digamos, es mi sueño, pensar o dilucidar teóricamente, aunque sea, si el derecho es necesariamente capitalista. Desde mi pensamiento propio y actual, y qué bueno que se está grabando para que vea después cómo cambio mi pensamiento después de este pequeño conversatorio. Para mí, el derecho puede existir independientemente del sistema capitalista. O sea, y digamos, es mi primera divergencia con Pachucanes. Yo me considero más, y Pampa lo sabe, ahí en clase luego nos estamos peleando. Yo me considero más reformista, pero también veo que la raíz del problema de la coyuntura actual, pues es esa fetichización y esa enajenación
por parte del capitalismo en el proceso de reproducción de la vida. Entonces, como está secuestrado ese valor, por lo tanto también lo político estaría, digamos, estático, porque el capitalismo, por medio del Estado, en primer punto, la democracia y los derechos humanos, han hecho un mecanismo que desde mi perspectiva convierte lo político, o sea, esa lucha viva, pónganle el título que quieran, la vuelve político en términos de Bolívar Echeverría. O sea, yo lo llamo, lo político es lo vivo y la política ya es lo político muerto. O sea, llega un punto en donde el derecho captura esa lucha, lo genera como un derecho humano al agua, un derecho humano a la inclusión de género, y esa lucha se vuelve parte ya de la policía en términos Foucaultianos, ¿no? O sea, ya es parte del mismo sistema. Entonces, digamos, mi cuestión principal, y de una vez la digo aquí, si puede existir el derecho sin capitalismo, o si es parte, digamos, es solo un instrumento del capitalismo, y por otro lado, si pensamos como juristas que el derecho puede ser la base formal del Estado, si también el mismo Estado existiría si no existiera el capitalismo. O sea, yo no puedo aún escindir la parte derecho de la parte Estado. O sea, para mí es un entramado que va de la mano y que uno sostiene al otro y viceversa, y obviamente con sus diferencias. O sea, el Estado más yo lo dibujo como la policía en términos Foucaultianos, y el derecho es este instrumento positivo que hace esa cohesión. Entonces, lo que dice Luis, pues sí, también digo, lo incluyo en esta cuestión. O sea, hasta qué punto también el Estado neoconstitucional, de lo que nos hablan actualmente, obviamente que es un subproducto de esa fetichización y de esa enajenación, por ende está secuestrado, pero ¿hasta qué punto el derecho también puede ser una resistencia al capitalismo? O sea, resistencia, somos abogados, le vamos a entender, resistencia en términos dilatorios, no en términos perentorios, porque al final solo es para ganarle tiempo o ganar algunas luchitas a la crisis actual. Entonces, igual ese es mi comentario, cuestión, inquietud. ¿Puedo agregar un par de cositas chiquitas antes de Claro. Yo también, igual, después de ti, que hable. Ajá. O José, ¿tienes Sí, parte? si quieres hablar. José, ¿quieres agregar algo? Hola, estoy escuchándolos. Bueno, yo como me incorporé hace poco al grupo, de hecho no he leído todavía el texto que tuvieron de base para la sesión de hoy. O sea, puedo agregar que estoy de acuerdo con la modalidad de tener un encargado. En nuestras sesiones de estudio también lo hemos hecho así, creo que es mejor, incluyendo tanto para los que leen como también si hay alguien agobiado que no tenga el tiempo de leer. Concuerdo con el compañero igual también en ese concepto de el sentido dilatorio, porque de hecho incluso el mismo derecho... José, ¿Me escucha? ¿Diga? parece que es que si hablas muy rápido no se entiende. Ah, perfecto, No perfecto. son chilenos como nosotros, no hablan nada. Sí, perdón, sí lo pensé, lo dijiste y lo pensé. Perdón. Bueno, les decía que concuerdo ahí con el compañero en el sentido de el sentido dilatorio que tiene el derecho, porque incluso en el contexto del derecho liberal, cuando uno gana ciertas instituciones dentro del derecho del Estado liberal, lo hace también con ese fin, en el fondo con conseguir herramientas muchas veces o por lo menos yo lo siento así, conseguir herramientas que permitan retrasar los procesos macro, especialmente económicos por lo menos como se ve en Chile, que se dan dentro del contexto capitalista. Lo pienso, por ejemplo, en el derecho ambiental muchas veces, o en las ganancias respecto de ciertos derechos indígenas que muchas veces suelen ser
se dan dentro de una interpretación liberal de esos derechos, sin duda, pero al mismo tiempo funcionan como mecanismos que le dan la vuelta a la tuerca para el otro lado. En Chile por lo menos se ha visto mucho con la figura de la consulta indígena, que normalmente es, si bien funciona bajo la idea liberal de llegar a acuerdos, desde el fondo como la idea subyacente de los contratos y de la autonomía de la voluntad, eh, genera esa como efecto anticapitalista, por llamarlo de alguna manera, y que se da harto en general en el tema de los proyectos. Por eso es también una institución muy odiada dentro de el espectro político del país. Em, Ahora, claro, también, como les digo, yo no he leído todavía el texto, entonces tampoco creo que puedo opinar mucho acerca de de la perspectiva de creación de un derecho marxista. Me llama, eso sí, de hecho me quedo con la pregunta y también yo soy muy malo para los nombres, chicos, así que si me confundo los nombres o los olvido, después se los voy a preguntar a Juan Pablo. No quiero ofenderlos tampoco con eso por si acaso. Pero como decía el compañero, la posibilidad de un derecho marxista dentro del Estado liberal también me causa dudas, pues no sé si será posible realmente. Eso podría aportar. Vale, vale, José. Igual, Juanpa. Vale, vale. Es que un par de cositas como ¿no? de preguntas que tú, Sergio. Porque Pachucanis en varias partes de estos capítulos de introducción habla de las abstracciones jurídicas, de que las abstracciones jurídicas reflejan las relaciones sociales. Entonces, eh, una pregunta en verdad, ¿cómo comprender eso en realidad? Porque por una parte, ¿no? Tengo también tomé nota de esta idea interesante también en Pachucán, ¿no? De que piensa estas categorías también eh, como forma actividad, ¿no? Como abstracciones reales que se ponen en forma de contradicción, como que la forma, ¿no? Capitalista o la forma del derecho también, como momentos, ¿no? Se ponen, se colocan, emergen, ¿no? Y emergen, ¿no? Esta idea de poner estas formas contradictorias me recordó a estas ideas que, no sé si lo he leído o lo he escuchado, por ejemplo, de Sergio Disler o de John, la idea de la unidad en separación, ¿no? Que aparecen estas formas y de cierta manera como una suerte de formas que contienen la separación y la rehacen, ¿no? La reproducen, ¿no? Y la otra idea es que también aparece varias veces en el texto, ¿no? La idea de como un rescate también del momento abstracto de la crítica, cómo las abstracciones nos ayudan a eh, pienso ¿no? en la idea de Adorno, que me ha quedado harto en estos textos que hemos leído ahora de la idea de la reorganización, ¿no? eh, o de la idea de ruptura de Bourdieu también, que nos rompe con la apariencia superficial de las categorías jurídicas que están formando, ¿no? Nuestra realidad pensada y también la realidad material, y la reorganizamos y en esa reorganización nosotros operamos con un pensamiento abstracto, ¿no? Y hay una preocupación ahí en Pachucani de como en esta preocupación de mirar de frente, ¿no? a la forma jurídica propiamente tal y no perdernos en la idea del contenido histórico meramente, le preocupa que se pierda el límite, dice, que desaparezca el límite que separa esta ciencia como una ciencia crítica que va a operar con estas funciones y va a enfrentar directamente el fenómeno jurídico, ¿no? Y eso. ¿Qué tú adicional? No sé, nada más algo como interesante que me parece también, algo que pasa con, bueno, digamos en términos como del capitalismo y de las funciones de, especialmente las grandes empresas transnacionales,
cómo han empezado incluso a apartarse un poco de esta dinámica del derecho e incluso como que están creando sus propias instituciones. Por ejemplo, la mediación que hacen entre ellos cuando para el dinero, todo, bueno, vaya, las deudas, que como que lo que quieren es que sea expedito, ¿no? Como hasta cierto punto siento que están superando un poco esta dinámica, pero al mismo tiempo como que siempre buscan introducirse a los sistemas jurídicos y empezar a modificarlos a su conveniencia. Entonces es como interesante cómo empieza, hay cosas con las que pueden funcionar, que tiene que ver con tu pregunta si el capitalismo es exclusivo derecho y el capitalismo son exclusivos y se retroalimentan, o, o pueden existir como por sí solos, ¿no? Porque como que hay cosas que no pueden hacer solo, pero sí hay partes en las que están superando o digamos actuando sin esa policía, términos igual que cualquier, ¿no? Entonces, pues no sé, yo diría como un poquito de bote pronto porque no había pensado en lo que dices, pero yo creo que sí siempre va a hacer falta una parte jurídica que regule ciertas cosas. Incluso para las mismas conveniencias capitalistas, no solamente como nosotros consideramos. Entonces, sí, ya es. Yo, fíjense que para las siguientes sesiones ya voy a leer la misma versión que ustedes, porque no me voy a estar llevando mi libro, ¿no? Pero hay en alguna parte, a ver, yo creo que Pachucanis, sobre todo en el capítulo 1, hace una pugna doble. Por un lado, hace una pugna a la idealización en el sentido de construcción abstracta, totalmente alejada de la realidad vivida por las sociedades, sino la construcción de categorías jurídicas inmanentes que simplemente se construyen a partir de la lógica y que después, a partir de ella, construyamos la realidad jurídica, pero al mismo tiempo me parece, y de una manera muy aceptada, hace una pugna en contra de la idea de fetichismo de lo empírico. ¿Saben? Como simplemente vamos, no, porque en cierto sentido, por ejemplo, el realismo jurídico norteamericano, ¿no? Me parece que, por ejemplo, es como, no, lo que tenemos que hacer para ver el derecho es lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero es que la realidad no es algo que existe en sí mismo, porque en el momento en el que tú construyes una idea de la realidad como algo que está en sí mismo, estás haciendo lo mismo, estás haciendo una fracción vacía de contenido empírico que simplemente sirva para construir lo que quieras. Entonces a mí me parece que esa pugna doble está muy presente en Pachucanis, cuando dice, no, vamos a luchar contra el idealismo formalista, pero también vamos a luchar en contra de la idea eminentemente inmediata, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es importante porque en dos momentos, ¿no? El primero, ¿no? Cuando Juanpa dice el fetichismo jurídico, yo lo que pienso es, bueno, creo que hay dos caras del fetichismo jurídico. Por un lado, la idea del fetichismo jurídico, como vamos a luchar dentro del derecho, en el derecho, porque el derecho es el límite de nuestra actuación, y el otro fetichismo jurídico es el derecho no importa, porque nuestros sueños no caben en sus urnas, porque los jueces de esto, o sea, en ese momento también estás haciendo un fetichismo jurídico, porque estás haciendo una abstracción de lo jurídico, estás aceptando la abstracción de lo jurídico que otro te presenta. No es una visión opuesta en el sentido de crítica, es una visión opuesta en el sentido especular. Es el reflejo en donde tú ves en el espejo y simplemente dices lo opuesto exactamente, pero la base epistémica es la misma. Entonces, yo creo que en ese sentido, la visión de Pachucanis trata mucho de escapar de eso, ¿no? Entonces, ahí que Pachucanis rechazaría totalmente una visión instrumental del derecho, porque una visión instrumental del derecho partiría de esa base epistémica, como usamos el derecho para esto, porque el derecho es esto. O sea, entonces lo usamos de esta manera porque el derecho es esto. Y yo creo que lo que trata es siempre una tensión dialéctica en entender el sentido, también es una reinterpretación mía, ¿no? Como en el sentido de la teoría negativa,
de la crítica negativa, de que el derecho no es, sino está siendo, ¿no? Que, o sea, que las formas jurídicas son algo que nosotros construimos y reconstruimos de manera permanente, pero no simplemente como una cuestión de que nuestras prácticas la hacen, porque nuestras prácticas no son vacías, nuestras prácticas no surgen de la nada. Eso, ¿no? Entonces, yo creo eso. Y entonces ahí, yo creo que la pregunta esencial es, ¿el derecho puede existir fuera de los límites del capitalismo? Depende de qué entendemos por derecho. Porque o sea, si asumimos, porque creo que hay una parte donde uno dice, el problema de definir el derecho es que el derecho es un fenómeno muy complejo para limitarlo a la existencia de la lógica formal de la categoría o de la descripción, ¿no? Del género próximo y la diferencia específica. No es solamente, no podemos eso, la realidad jurídica es muy amplia, es muy... Entonces, ¿puede existir el derecho fuera del capitalismo? Depende de qué entendemos por derecho, qué entendemos por capitalismo. Porque creo que en las facultades de derecho tenemos un vicio, que es pensar que la juridicidad y el derecho son lo mismo. Y no es así. O sea, yo no puedo pensar, o sea, yo puedo pensar en un mundo en donde el derecho no exista fácilmente. No tengo nada que hacer más que agarrar un libro de historia y me 1300, y ya con eso ya no es derecho. O sea, ya es otra forma de interactuar jurídicamente. Pero en la visión, sobre todo desde los glosadores, los posglosadores y todo esto, es la de construir un pasado desde la visión ideológica burguesa de que el derecho burgués ha existido siempre, como protoderecho burgués, ¿no? O sea, que es lo que hacen ahora muchos los libertarianos, ¿no? Y cuando dicen, es que Roma cayó por el socialismo, o sea, no hace ningún sentido. Pero sí que nos hace sentido como abogados cuando alguien habla de derecho romano, que tampoco hace sentido, o sea, ¿no? Hay un libro de Aldo Schiavone llamado Jus, la invención del derecho en Occidente, en donde la primera página, la página 15, que es la primera página de su texto, dice, claro que nosotros podemos pensar en derecho romano, pero si entendemos que el derecho romano es una metáfora. Si no... El olvido de la metáfora como un mito. Sí, es eso. Entonces, o sea, es eso. O sea, yo pensaría eso, ¿no? Y en ese sentido, creo que el primer punto es replantearnos la idea de lo jurídico desde Pachucanes, para tratar de escapar de esta visión que nos es sentido común, que lo tenemos todos interiorizados. Entonces, por ejemplo, aquí puse... Perdón, Sergio, entonces la respuesta a la pregunta de Jorge, cuando tú dices depende, sería como si consideramos el derecho como transhistóricamente considerado. Claro, entonces es posible. Claro, pero si Ahora, no, claro, es muy complicado, es muy complicado. Ahora, también yo no quiero volverlo una cuestión esencial, es decir, el derecho es esto. Pero a mí me parece que es tensional, porque también depende de qué entendemos por capitalismo. Si por capitalismo entendemos un modo de producción o un sistema de producción específico que tiene alteraciones y modificaciones históricas, pues el derecho también tiene eso, ¿no? Y ahora, ¿saben? A mí me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta mucho una escritora llamada Ursula K. Le Guin, ¿no? Tiene un montón de libros, ¿no? Pero hay una entrevista muy específica en donde ella dice, claro que el poder del capitalismo parece invencible, y durante siglos el poder de los reyes también lo pareció, ¿no? O sea, y vaya, es como, claro que es invencible, porque estamos en un marco, en un horizonte de existencia en donde no hay salida, sí, pero la salida está, o sea, y estará, ¿no? Entonces, hay un texto de Carlos Rivera Lugo, que es un profesor de crítica jurídica muy importante de Puerto Rico, en donde él dice, bueno, es que puede haber derecho después del capitalismo, todo depende, porque alguien puede decirte no, porque el derecho es esto, pero es una abstracción idealista que trata de limitar nuestra existencia jurídica.
El derecho, como toda forma social, está fuera del capitalismo también ahora. ¿Está qué? Está fuera del capitalismo también ahora, porque no es que sea una parte del capitalismo, está cruzada por la experiencia capitalista en nuestras vidas cotidianas, está fuera y dentro del capitalismo todo el tiempo. Entonces, ¿puede existir un derecho por el capitalismo? Entonces no es solo un momento, como dice, porque esa idea es distinta a la idea de jurídico como momento. Bueno, es que Mashukhani sí lo piensa como un fenómeno histórico en términos temporales, ¿no? En términos de que se acaba el Estado, se acaba el derecho, y después viene una forma de normatividad social no jurídica eminentemente. Y toma, o retoma, viene en el capítulo 4, ¿no? Que retoma la visión de Lenin sobre un conjunto de reglas técnicas de regulación social, ¿no? Que ya no tienen el elemento... La distinción entre norma técnica y norma... Eso, y norma jurídica, sí. Pero a mí me parece que tenemos que ver que no es que lo jurídico sea eminente, es burgués, claro que es burgués, pero ¿qué es lo burgués? Lo burgués no es lo que hace la burguesía. Lo burgués es la burguesía intentando imponer y las resistencias que se hace desde el proletariado y otras formas de resistencia en contra del burgués. Porque si no, entonces no hay salida. Pues ellos ya ganaron. O sea, yo creo eso, ¿no? No sé si alguien tenga cosa. Bueno, falta un minuto para la... ¿Nos pasamos a otra? Sí, bueno, si quieren, yo voy rápido. Ok, bueno, José, nos vamos a tomar unos minutitos mientras te paso el link y te vemos en la otra sesión. Perfecto. Gracias. Y como tercera, a ver si la puedo editar, si no, pues quedan 3 pedazos. Sin problema, yo creo. Así es, chicos, entonces, pues, para retomar lo que estábamos, pues nos estaba comentando Sergio que dependiendo de qué concepto que entendemos por derecho y que entendemos por capitalismo, pues podemos generar este tipo de reflexiones. Y qué bueno que lo menciona Sergio, porque sí estaba cometiendo una abstracción demasiado. Pero todos lo hacemos. Sí, 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 sí. Todos lo hacemos. Cuando... Hola, Jorge. Hola, Jorge. Yo digo, me hablan, aquí estoy. Pero Hola, hola. yo creo que no nos puede responder porque está en el trabajo. Ok. Jorge es funcionario público. Perfecto. Entonces, de todos modos, Jorge, vamos a subir la grabación, pero qué bueno que te conectes. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Hola a todos. Desde aquí entiendo que ya van muy avanzados, pero pues vaya a ver si puedo ir agarrando el hilo y en todo caso, pues veré las grabaciones que ustedes hagan. Muchas gracias. Y saludos, amigo Sergio. Quiero saludarte. Que te veo un ratito, te veo un ratito. Excelente. Ya, excelente. Igual, no sé si gusten que se presente rapidito. Sí, Jorge, ¿puedes presentarte? ¿Tienes posibilidad de presentarte rápidamente? Sí, seguro. Bueno, soy Jorge Reyes Negrete, aquí invitado de Sergio y pues vaya gustoso de poder estar en este círculo con ustedes. Bueno, sabes que a mí me parece muy importante, ¿no? Cómo él trata de establecer una distinción muy específica entre lo que es la teoría general del derecho, ¿no? Y básicamente yo creo, no es algo que ustedes tienen otra cosa distinta, que él trata de eliminar la idea muy común de que la teoría general del derecho es una construcción eminentemente abstracta y preempírica. ¿No? Así como, la teoría general del derecho es la construcción lógica de un articulado de grandes conceptos abstractos y naturales de lo jurídico, a través de los cuales después se construye la evidencia y la vivencia cotidiana de lo jurídico. Y él dice, no, obviamente es una cuestión secundaria y posterior.
Lo primero es la experiencia jurídica y después personas como nosotros en este momento se sientan y construyen las categorías que van a explicar eso. Pero las categorías no preexisten a la experiencia. Pero de la misma manera, no es solo la experiencia la que construye las categorías, que las categorías surgen en un contexto, lo que nosotros llamaríamos en este momento, ¿no? Un paradigma, no es una palabra muy adecuada, ¿no? Pero un zeitgeist, ¿no? Digamos en el siglo XIX, pero se construyen en un contexto, y ese contexto tiene elementos ideológicos, y esos elementos ideológicos hacen que tú entiendas la experiencia. O sea, él trata de escapar de la visión eminentemente objetivista de la construcción científica, ¿no? Así como en ocasiones lo hace Kelsen, ¿no? Casi siempre lo hace Kelsen, ¿no? Como si, no, yo lo que voy a hacer es explicar lo que es la experiencia jurídica, pero la experiencia jurídica no es. O sea, Alicia Ruiz tiene en un texto que se llama Idas y vueltas sobre la teoría crítica del derecho, un texto en donde dice, lo importante de la teoría crítica es que la teoría crítica entiende que en cuanto a teoría no está describiendo el derecho, sino que está ayudando a construir lo que se entiende por derecho, al mismo tiempo que está diciendo lo que entiende por derecho. No es... Una reconstrucción concreta. Sí, sí, sí. No, ¿saben? Yo cuando hablo de este tema siempre utilizo el ejemplo de la Casa Amarilla. Porque digo, la Casa Amarilla se llama Casa Amarilla y alguien podría decir, es un elemento eminentemente descriptivo, porque verdaderamente la Casa Amarilla es amarilla, pero no es solo descriptivo, sino también tiene un componente performativo. ¿Por qué? Porque cuando llueve, la Casa Amarilla deja de ser amarilla y se vuelve crema. ¿Y qué es lo que hace el Ponchito? El Ponchito lo que hace es pintarla de amarilla. ¿Por qué? Porque es la Casa Amarilla. Entonces, la categoría Casa Amarilla no es solamente descriptiva, sino que construye lo amarillo de la Casa Amarilla. ¿No? O sea, este es el ejemplo que siempre uso. Así como, porque siempre me causaba mucho conflicto, ¿no? Sí, de hecho, quiero comentar algo. Cuando estaba leyendo el primer capítulo y parte del segundo capítulo de Pachucanes, fue inevitable también pensar en Adorno y Horkheimer, porque ellos tienen esta idea de que lo ontológico y lo que se ontologiza es netamente burgués. O sea, hasta me encanta cómo lo llaman el idealismo o la filosofía burguesa, y hay que pensar más allá de eso, que se quedan en la dialéctica negativa. Ya Juanpa hizo unas críticas interesantes en clase la otra vez, pero precisamente, o sea, Pachucanis, al retomar una lectura marxista, esa cuestión materialista la acarrea al derecho. Y eso, o sea, eso me parece muy, muy rico, porque precisamente tu ejemplo viene a ejemplificar eso. O sea, es esa construcción del derecho desde lo material, desde las contingencias, desde las luchas, y me parece que eso viene a observar el derecho desde otra perspectiva. O sea, ya no tanto vamos a generar una idea trascendental, que de hecho igual me gustan mucho sus críticas a los neocantianos, todavía se habla de un sujeto trascendental, que conoce trascendentalmente un algo, y ese algo viene siendo el derecho, y que precisamente los abogados, si no entramos digamos, a cuestiones materialistas, marxianas, nos quedamos en el punto en abstraer estas conductas que nosotros decimos jurídicas y que lo asociamos con un derecho, y que al final vienen siendo no solo abstracciones, sino también seguimos cayendo en la filosofía especulativa, me parece, ya muy al idealismo alemán. Y entonces yo igual vi esos puntos de contacto entre Pachucanis, entre Adorno y Horkheimer, en esta cuestión de la no ontologización del derecho. O sea, el derecho está y se construye y se sigue construyendo, y no es un elemento ahistórico y transhistórico. O sea,
es netamente material. Y la cuestión de que preguntaba, a lo mejor tenía que aclarar de que si puede existir el derecho después del capitalismo, sería este derecho contemporáneo. O sea, ya todo un sistema jurídico articulado, ya a niveles internacionales, y no tanto un derecho como algo inherente a la sociedad. Entonces, eso me falta aclarar. Entonces, sí, yo lo pienso así porque digo, vaya, tenemos tan interiorizada esa idea de derecho ya, que vaya a ser como el éxodo que tiene que pasar toda una generación para quitarnos esa mentalidad de esclavitud y pensar de una manera distinta. ¿Alguno tiene otro comentario? ¿Algún ¿En línea? comentario, participación? No, creo que no. José, ¿no? No por ahora, compañeros. Lo estoy escuchando atentamente. Bueno, a mí me parece que de estos primeros elementos tenemos que, o de los primeros capítulos del texto, ¿no? Que a mí me parece un textazo, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Aquí, primero, ¿no? El intento de presentar la idea de la teoría general del derecho como una construcción no eminentemente abstracta, no como una cuestión eminentemente liberal, arrebatar la idea de teoría general del derecho de la visión idealista, ¿no? Entender que puede existir una teoría general del derecho que sirva como términos materialistas, pero no eminentemente, ¿cómo decirlo? Como empiricista. ¿Saben? Yo les quiero contar una anécdota que nos pasó hace un par de años en un texto que escribimos con Mónica, en un libro que se llama Resistance, y en donde nos pidieron hablar sobre la idea de resistencia. Yo me acuerdo que escribimos un texto que a mí me parece bueno sobre resistencia, y los dos revisores nos dijeron, es que le falta evidencia empírica, ¿no? Y entonces hicimos un apartado de por qué este fetichismo de la envidia lo único que intentaba era escapar de las grandes discusiones conceptuales, ¿no? Conceptuales en el entendido de que lo conceptual es también empírico y de que lo empírico es también conceptual, ¿no? Y entonces a mí me parece que es el primer intento, ¿no? De escapar de esa idea. El segundo, el presentar la historicidad del derecho y entenderlo como un momento específico del fenómeno de la juridicidad. El derecho es una forma específica de entender la juridicidad social. Y la juridicidad es una parte de la normatividad, como gran fenómeno de la normatividad social, ¿no? Es el gran fenómeno de la normatividad social, la parte de la juridicidad, el momento histórico del derecho. Entender el derecho como, nosotros hablamos de derecho romano, derecho griego, derecho azteca, como metáfora, que platicábamos, ¿no? Es una metáfora. El momento en el que nos olvidamos que es una metáfora, como dice Hegel, el sueño de la metáfora es el origen del mito. Y el mito, como dice Gadamer, se construye para dominar. Yo me acuerdo mucho de Sinué el egipcio, ¿no? Un texto de Mika Waltari, que es una novela, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque yo la leí cuando era muy niño, que dice que los egipcios tenían una frase común, no una frase así como para decir, bueno, pues, que dice, es que así fue, así es, y entonces así siempre será. Y es el intento de decir el derecho como todo, ¿no? O sea, saltar del derecho a la normatividad como si fuera derecho, juridicidad y normatividad lo mismo. Es un intento de hacerlo eterno, porque si es eterno, ¿cómo podemos luchar contra el derecho? Es imposible. Entonces, segunda cosa. Tercera cosa, entender o buscar la especificidad de la forma jurídica burguesa, es decir, el derecho. Y Pachucanes lo entiende, es la forma jurídica a través de la cual se presentan los intercambios de mercancías, ¿no? Como es decir, los seres humanos se presentan, asumen la forma jurídica del derecho cuando se presentan como poseedores de mercancías. Si es verdad o no, es muy diferente, pero lo que Pachucanes dice. Y después, presentar la idea de ideología y derecho. Esos son los grandes temas, me parece, de los primeros capítulos. Ideología, que no quiero como
tomar la palabra, ¿no? Pero si en algún momento alguien dice, yo quiero decir algo, disculpen, pero, y pueden, claro, ¿no? Interrumpir. Ideología es un concepto multívoco. Cuando menos 5 significados tienen. Ideología surge en la época de la Revolución Francesa, porque un tipo se pone a estudiar y quiere hacer literalmente una ciencia de las ideas. Es lo que él intenta. Y entonces él hace lo mismo que hicieron con sociología, y dice ideólogos, en estudio de las ideas. Pero tiene la mala suerte de que le cae mal a Napoleón. Y Napoleón entonces empieza a burlarse de la palabra ideología y la convierte en ideología con tontería, ¿no? Que es la segunda acepción. Etienne de Lautier. ¿Entiende Etienne de Lautier. Etienne de Lautier. Sí, entiende lo tiene. Y el Napoleón dice, bueno, ideología, y entonces cada vez que hay alguien que se equivoca, es que es ideología. Después, eso lleva o genera la idea de ideología en el sentido hegeliano marxista, como ideología como falsa conciencia, ideología como algo que intenta ocultar, que Pachucanes lo usa en ese sentido. Pachucanes lo utiliza como ideología, como una forma velada, pero racionalmente construida para ocultar la verdad. A mí me parece eso problemático, porque asume que la verdad existe en sí misma y que entonces la ideología es una máscara que se pone sobre la verdad que existe. Por eso es que a mí me parece que incluso el Marx viejo ya rechaza esa visión de ideología. Y después el trabajo marxiano y marxista presenta la visión de ideología como una concepción particular del mundo, pero entendiendo que todas las concepciones son particulares, ¿no? O sea, entonces es una cuestión como de, ahora, ¿no? Está muy de moda entre ciertos grupos de izquierda decir que eso es relativismo cultural y que entonces no sirve. Pero en ese sentido, la ciencia es una ideología, la jurisprudencia es una ideología, la visión liberal burguesa del derecho es una ideología, la visión emancipadora instrumental es una ideología, y todo es una ideología jurídica. Pero Pachucanes no lo usa así. Pachucanes utiliza ideología jurídica como si fuera un elemento exclusivamente de la ideología jurídica burguesa. Y entonces a partir de eso criticas Reisner, criticas Wyszynski, criticas Tushka, diciendo están cayendo en la ideología jurídica burguesa. Es el segundo capítulo. Yo lo presento para ir para allá. A discusión. No sé si alguien tenga alguna participación. ¿No? Bueno. Igual estamos como... Son las 5:10. Sí, no sé si gusten seguir o hasta que nos acabe. Pues son como 15 minutos lo que queda, ¿no? Sí, pues yo quería tomar ese punto porque Perdón. sí, no necesitas contestar. No, es la alarma. Ah, ok. Es la alarma. Sí, interesante que lo tocas porque precisamente ni me di cuenta, pero yo sí lo leí con la ideología marxista, o sea, Sí. que se entiende por ideología, y que precisamente luego se me vino a la mente lo de la falsa conciencia, y ya en términos sociológicos, en términos cognitivos, ¿no? Pero entonces, digamos que epistemológicamente, en este caso Pachucanes ya estaría presuponiendo una verdad. Yo creería que sí. Y que de alguna manera ese preconcepto o esa carga teórica, pues al final está mediando su obra, porque, o sea, ya tiene más sentido, porque tiene esa, digamos, como este pensamiento que cuando lleguemos a la fase en donde ya no necesitemos Estado, tampoco va a existir el derecho, porque entonces habríamos llegado a la verdad. Exactamente. Ajá. Entonces hay interesante para la discusión, una crítica, porque o sea, siempre yo epistemológicamente he criticado al marxismo por la ideología. O sea, la ideología, tú ya lo dijiste en términos más claros, me gustó esto de ocultar la verdad,
la ideología como este mecanismo o este sistema de ideas, de valores. Y eso me parece importante porque de alguna manera, o sea, eso también genera como una cierta, porque también lo dice en algún punto en la introducción, el derecho se tiene que alejar no solo de la lógica, o sea, no pensar el derecho, como ya lo habías dicho, un elemento abstracto en donde se abstrae más deductivamente y gracias a la lógica se genera esta sistematización del derecho, sino también en términos teleológicos. De hecho, a mí me gusta mucho ver al derecho en términos teleológicos en cuestión de argumentación jurídica, que no creo que sea lo mismo. Él está hablando de que el derecho tiene un fin. Entonces, retomando la parte de la ideología y retomando la parte de lo teleológico, no Pachucanis al decir esto ya tiene de alguna manera tintes teleológicos desde su teoría general del derecho, y dos, exactamente por qué dice el derecho en términos teleológicos. O sea, no sé si yo tengo una idea, una preconcepción que me está diciendo otra cosa, o si tú o alguno de ustedes tuvo otra lectura, estaría bueno decirla, pero también ese tema, porque, o sea, siempre también el marxismo me parece muy teleológico, entonces, igual son cuestiones ahí que tengo atravesadas. Igual me quedé con dos dudas. Una, bueno, yo no tengo tanta formación filosófica, entonces quizás me cuesta un poco ver la ontología de Pachucanis. No sé dónde, en qué la ven ustedes, como en qué idea, en qué lo ven. Y la otra, son tres, perdón. Otra es, ¿cómo podría contrastar la mirada de Pachucanis con el realismo jurídico? Yo no he leído este realismo jurídico, realmente sí está poco no entiendo mucho, pero, y la última es, que no sé si me queda tan claro cuál es la diferencia que tú ves, Sergio, entre la normatividad y la juridicidad. Eso. Esa también la quería preguntar. No sé si Luis, José o Jorge Reyes quieren decir algo. No, yo estoy escuchando con atención, sobre todo para ir agarrando el hilo de lo que ya venían conversando. Entonces, prefiero en esta primera intervención de mi parte mantenerme a la escucha nada más. Sí, amigo, te lo pasamos también en el PDF. Sí, justo eso, también te lo iba a pedir. ¿Llegó el libro? No, porque se incluyó apenas hoy. Penitas. Ok. Pues solamente remarcar lo conflictivo, ¿no? Que es que Pachucanis tenga esta concepción, ¿no? De que existe una verdad. Y que, bueno, creo que tiene también mucho que ver con el marxismo, ¿no? De siempre llegar dialécticamente a un momento en el que es inevitable, ¿no? Y es casi necesario. Pero sí me parece muy conflictivo porque ¿cómo sabemos que llegamos a la verdad? O sea, ¿en qué momento? Porque, bueno, especialmente por diferencias epistemológicas, ni siquiera creo que los marxistas se puedan poner de acuerdo en cuál sería la verdadera verdad, ¿no? Entonces me parece muy conflictivo esto. Creo que habría que analizarlo, pero... Y bueno, y por la parte de la ideología, justamente apenas con Jorge charlábamos, porque en la universidad donde estoy haciendo la maestría, no tiene mucho que fue Paulo Comanducci a dar una conferencia. ¿Dónde estás? En Tlaxcala. Y justamente él mencionaba estas diferencias epistemológicas entre
la ideología, el idealismo, y como a veces muchos argumentos que digamos están en el campo de lo ideal y como incluso en los mismos modelos del derecho los intentan combatir con cosas empiristas, ¿no? Y acaban haciendo una ruptura epistemológica muy rara. Digamos que no están combatiendo no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero ideología con ideología, en lugar de eso, empirismo con ideología, pero tu perspectiva me está cambiando mucho porque, o sea, la ideología tiene que ver también con el empirismo, ¿no? O sea, tiene, bueno, eso lo entendí. El empirismo ya tiene una ideología. Entonces, en términos coloquiales, se me está cayendo el teatro. Yo quiero contestar la pregunta del realismo jurídico. No sé si se pueda. Cuando yo estaba haciendo la tesis tuve que diferenciar epistemológicamente el positivismo jurídico del realismo jurídico y me llevé una sorpresota. El positivismo jurídico, lo que entendemos nosotros, realmente no es positivismo en términos filosóficos, porque simplemente estamos tomando una parte normativista. En lugar de decir positivismo jurídico, deberíamos decir normativismo, o deberíamos decir a lo mejor formalismo jurídico, o sea, no tiene este tinte positivista científico como tal. La escuela del positivismo. Ajá. De Kant y todo. Empirismo lógico rudo. Entonces, el realismo jurídico, en cambio, sí viene precisamente e ideológicamente de la tradición del empirismo inglés. Por eso el realismo jurídico se hace más en lo que es Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, porque su método, su manera de abordar el fenómeno jurídico es a través de la inducción, y que ya lo estuvo diciendo Sergio. De muchos casos generales, yo voy a construir una idea abstracta de derecho, a diferencia de nuestra tradición germano-francesa romana, que partimos de la deducción, que digamos en términos epistemológicos, a nosotros los que seguimos esta tradición germánico-romana somos más racionalistas y los del realismo jurídico vendrían siendo más empiristas. Entonces, por eso esa distinción entre Pashukanis y el realismo jurídico. Pashukanis no apuesta a que el derecho sea una construcción empírica, digamos, de piececitas de inducciones, a llegar a un momento abstracto del derecho, porque como ya dijo Sergio, eso vendría a cargar otra abstracción misma del derecho, quizá de una distinta forma, pero sí la misma. Y digamos que el realismo jurídico, al tener más, digamos, elementos sociológicos, elementos donde se estudia la conducta real, actual del ser humano, es más positivista que el mismo positivismo jurídico que nosotros pensamos. O sea, ahí hay un positivismo lógico en sinónimo de empirismo lógico en el realismo jurídico, y que realmente eso es lo que Pashukanis no quiere que caigamos. O sea, él dice, ya basta de sociologismos o psicologismos, nosotros vamos a hablar de una materialidad del derecho en donde no va a existir una abstracción. Digamos, creo que esa es la distinción. Y a lo que comentabas de la ontología, híjole, pues realmente creo que Pashukanis es muy cuidadoso, pero como yo parto de que las palabras y los conceptos mismos ya tienen una ontología, entonces, o sea, desde mi perspectiva, Pashukanis ya estaría trabajando a partir de unas ontologías dependiendo de los conceptos que utiliza. Pero igual estaría bueno que alguien dijera algo más. Igual si tienen algún comentario o crítica de mi exposición del realismo jurídico. Perdón, pero entonces, o sea, dentro del realismo jurídico no hay crítica. Sí, hay un escrito
recuerdo que es de Roscoe Pound o de Carlo Di Vercrone, que critica a Pashukanis. Ajá. Desde el realismo jurídico. El realismo jurídico hace una crítica, porque, a ver, es que nosotros vivimos en un mundo donde Pashukanis no existe, pero a inicios del siglo XX hagan de cuenta que eran como 5 o 6 grandes autores internacionales de derecho, de teoría general del derecho, de filosofía del derecho, y Pashukanis era uno de ellos. O sea, porque Kelsen no le iba a dedicar un libro a alguien que no, ¿sabes? Y la escuela del realismo jurídico también le dedica unos artículos en donde además lo alaban de muchas maneras, pero dicen, el problema es que tiene una ideología eminentemente economicista. O sea, lo que ellos la critican es su idealización del fenómeno económico. O sea, entonces hay una pugna entre el realismo y Pashukanis. Pashukanis responde en algún artículo que igual en español es traducido por un experto de Pashukanis, que es ¿cómo se pide el Vic? Bueno, profesor de la UNAM, ¿no? Víctor, Sí, es. Víctor. Y es mi amigo, además, los apellidos del Vic, pero bueno, él tradujo un texto sobre eso. Sí hay una pugna que queda incompleta, digamos, porque llega un momento donde Pashukanis ya no se dedica a eso, ya pasa. Ahora, ¿en dónde se coloca? Como ontológica o epistemológicamente, más bien ontológicamente, creo yo también. Creo que él trata de escapar, porque, a ver, ontológicamente se ha construido una fórmula dual trinitaria, ¿no? De derecho, como naturalista o positivista, entendiendo exactamente lo que dice Jorge, ¿no? El positivismo entendido como positivismo formalista, que no es positivismo en sentido filosófico puro, ¿no? Sí, eso sería el realismo jurídico, y el naturalismo entendido como idealismo. Víctor Romero Escalante. Sí. Y en ese sentido, creo que a mí me han hecho mucho esa pregunta, oye, entonces Pashukanis era naturalista o positivista. O sea, es que depende, porque claramente, o sea, ¿sabes? Hay un texto de Bobbio que se llama El problema del positivismo jurídico, en donde él dice, es que cuando hablamos de positivismo hablamos de cosas muy diferentes. Hablamos cuando menos de 3 niveles. El positivismo teórico, el positivismo metodológico y el positivismo ideológico. El positivismo teórico es la idea de que el derecho tal y como existe debe buscarse o debe establecerse a través del derecho positivo. ¿No? Es decir, es el estudio que se Kelsen y todo esto. El derecho, el positivismo metodológico, dice Bobbio, yo soy positivista metodológico, en el sentido en el que si quiero explicar el derecho de una sociedad, me voy al derecho positivo, no me voy a lo que yo creo, voy al derecho positivo, y el derecho positivo lo interpreto a través de una serie de herramientas sistemáticas que me permiten identificar una norma jurídica de una norma no jurídica. Y después está el positivismo ideológico, que quiere decir que como el derecho positivo dice esto, entonces pues bueno. Entonces, yo creo que Pashukanis trata de ser un positivista en la categorización de Bobbio. Él sería un positivista metodológico, en el sentido que trata de presentar la idea de lo que es el derecho, no lo que le gustaría que fuera el derecho, entendiendo, a ver, el derecho es esto. El problema es que el derecho se intenta presentar como esto, pero no es esto. Y el derecho es esto. Pero Bobbio dice, pero creo que nadie puede ser un positivista ideológico en un sentido moralmente sincero. O sea, dice, en ese sentido, por eso todo el mundo te va a terminar diciendo que eres un naturalista, que dices que el derecho tendría que ser otra cosa. Y Pashukanis dice eso, ¿no? O sea, no en el sentido, por ejemplo, de Reisner, ¿no? Que Reisner hace esta distinción entre derecho existente y derecho, o sea, derecho real y derecho existente, que no recuerdo si ya vienen en sus capítulos. ¿No? Dice Reisner, existe un derecho que es el derecho real, y ese derecho real es un derecho abstracto, puro, es un derecho natural, vamos a decirlo así, y existe un derecho realmente existente, que es el derecho de la sociedad. Y Reisner dice, a medida que va articulándose la lucha de clases, va ganando cada vez más el poder, y entonces cada vez estamos alejados del derecho real. Llega una revolución y se empalman otra vez, pero se empalman discursivamente, nunca realmente. Mientras exista una sociedad de clases, no puede haber una equivalencia entre ambos.
yo creo que Pachucanis rechazaría esa idea. No, o sea, no es un naturalista, en ningún sentido, en el sentido de construcción ideológica. Pero sí que piensa que la sociedad debería regularse de otra manera. Y ya con eso, un positivista ideológico diría que es un naturalista. Entonces, ante la pregunta ontológicamente dónde se encuentra, yo lo que pensaría que Pachucanis diría es que tu ontología está mal. O sea, la construcción ontológica de lo que tú construyes bajo la idea de dónde te colocas ya es sesgada. Yo estoy en otro lado. Mi ontología es una ontología eminentemente materialista de la construcción del derecho. Yo creo eso. Porque la ontología tradicional, clásica del derecho, es una ontología bipartita con 3 fases. Naturalismo, positivismo, realismo, entendiendo positivismo y realismo como positivismo. Y yo creo que Pachucanis trata de escapar de eso. Sí. Ahora, cuando Pachucanis dice el derecho como teleología, yo lo que creo es que él dice que las visiones tradicionales construyen la idea de que el derecho burgués moderno es un derecho históricamente necesario. Que la historicidad nos llevaba necesariamente a la existencia concreta del derecho como Estado. Y que eso es ridículo. Y yo lo... Sí, exactamente. Exactamente. Y Juanpa tiene una cara así como que quiere preguntar algo. No, creo que Estoy está. procesando. Y lo de normatividad, publicidad, que... Sí, sí. Bueno, me parece que el gran fenómeno de la normatividad es, por ejemplo, nosotros somos un grupo de personas, ¿no? O sea, lo estoy pensando en términos de la modernidad occidental, ¿no? En donde el individuo precede la existencia de la comunidad. Nosotros somos un grupo de personas. Para ser una comunidad o para ser tenemos que tener reglas. Y esas reglas son reglas de todo tipo. Empezando por unas reglas de inteligibilidad comunicacional. No tenemos que hablar el mismo idioma, pero tenemos que entendernos, ¿no? Y eso requiere reglas. Y esas reglas son normatividad. Ahora, la existencia de reglas en una sociedad es normatividad. Para que la sociedad exista, tiene que existir reglas, por lo tanto, tiene que existir normatividad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la normatividad y la juridicidad? A mí me parece hasta intuitivo. El que nos comuniquemos no es jurídico, no tiene una dimensión jurídica, porque no pretende regular ciertos aspectos de nuestra interacción que tienen que ver con elementos, ¿cómo decirlo? No solo de sociabilidad, sino de reglas de interacción en espacios. Ahora, Pachucanis es una crítica, porque dice, la visión tradicional te dice que la juridicidad es el espacio de la regulación externa, ¿no? Y sí, lo dice Kant, dice que, o sea, dice que no debemos confundir porque el espacio del derecho no es solamente la construcción de un sistema heterónomo de regulación externa, es decir, como es lo que así es, heterónomo de regulación externa. Heterónomo en el entendido de que no se construyen a partir de mi experiencia individual, sino de algo externo a mí. En la visión capitalista moderna, la comunidad es algo externo a mí. Entonces la comunidad construye eso. No, pero dice, pero no es eso. La existencia o la experiencia jurídica no tiene que ver con la existencia de un Estado, con eso. Tiene que ver con que se regulan formas o momentos diferentes de la relación social. Y Pachucanis, reitero, lo lleva a eso, ¿no? Pachucanis termina diciendo, a ver, la regulación social que estamos hablando en la normatividad se refiere a el intercambio de mercancías. Sí, entonces derecho. Derecho como manifestación de lo jurídico de la sociedad capitalista moderna. Yo no sé si sea verdad, ¿no? Siempre me lo problematizo mucho, pero entonces lo jurídico es una parte de la regulación normativa. Yo no te puedo decir qué es exactamente lo jurídico porque creo que sería ontologizar lo jurídico. No, creo que cada sociedad tiene una experiencia jurídica diferente. En la nuestra, lo jurídico es el derecho.
Y así lo trata Pachacán. Sí. Lo jurídico, Pachacán y Sí, derecho. pero en la sociedad moderna. En otras sociedades no, ha sido otra cosa. Ya está por acabarse el tiempo. Sí, Aquí le dejamos entonces. yo creo que sí, yo tengo que ir a casa, tengo que... Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron y pronto voy a estar subiendo los videos para que se pongan al corriente y pues muchas gracias a todos aquí también presentes. Estuvo buena la primera discusión, como un apartado introductorio, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Gracias, Sergio. Gracias, Jorge. Sí, igual.